Nunca imaginé que mi vida, esa estructura sólida que había construido con tanto esmero, ladrillo a ladrillo, pudiera desmoronarse por completo en un martes cualquiera de abril. Mi nombre es Lidia, tengo 28 años, y si me hubieran preguntado hace 3 años, les habría dicho con total convicción que era la mujer más afortunada de todo Jalisco. Tenía una carrera sólida en marketing digital que me permitía pagar mis gustos, un novio que parecía sacado de una novela romántica de esas que mi madre veía por las tardes, y una familia que, a pesar de sus imperfecciones, consideraba mi roca. O al menos, eso es lo que me gustaba creer para poder dormir por las noches. Pero las mentiras, cuando vienen envueltas en la seda de tu propia sangre, tienen un sabor más amargo, un regusto metálico como a sangre y tierra seca. Crecí en una casa modesta en las afueras de Guadalajara, en un barrio donde todos los vecinos se conocían y el chisme corría más rápido que el agua. Mi padre, Vicente, era un hombre de pocas palabras, un capataz de obra respetado que llegaba a casa cada tarde con las manos llenas de callos, oliendo a mezcla y sudor honesto. Mi madre, Guadalupe, o Lupe como todos la llaman cariñosamente, era el corazón palpitante de la casa, una mujer que rezaba 3 rosarios al día y creía firmemente que cualquier problema, desde un resfriado hasta una crisis económica, se podía solucionar con un buen plato de pozole rojo y el perdón de Dios. Y luego estaba Marisol, mi hermana pequeña, mi sombra y mi luz. Marisol, 2 años menor que yo, era todo lo que yo no me permitía ser. Donde yo era cautelosa y medida, ella era un incendio forestal descontrolado. Donde yo era ahorradora, planificada y pragmática, ella era un espíritu libre que vivía al día, guiada por sus caprichos. Desde que éramos niñas, la dinámica familiar estaba escrita en piedra. Yo era la responsable, la que sacaba 10 en matemáticas, la que nunca daba problemas, la que planchaba su propio uniforme. Marisol era la artista, la sensible, la niña de cristal. Recuerdo vívidamente un domingo cuando yo tenía 10 años. Había pasado toda la mañana barriendo el patio y ayudando a mamá a desgranar maíz. Marisol, en cambio, se había pasado horas en el jardín, manchándose un vestido nuevo con acuarelas baratas. Cuando papá llegó, yo esperé un elogio por mi trabajo. Pero él pasó de largo, fue directo a Marisol, levantó su dibujo, una mancha morada que supuestamente era una flor, y exclamó, «Miren nada más. Tenemos a una Frida Kahlo en la familia». Ese día, a Marisol la llevaron por un helado para celebrar su arte. A mí me dieron las gracias por barrer. Crecí con esa sensación punzante de ser la hija funcional, la necesaria, pero no la favorita. Y lo acepté. De verdad que lo acepté, enterrando los celos bajo capas de responsabilidad. Porque, a pesar de todo, amaba a mi hermana. Compartíamos habitación, secretos susurrados en la oscuridad y sueños bajo las sábanas. Yo le prestaba dinero de mis ahorros que sabía que nunca me devolvería. Le pagué la renta de su estudio 3 veces cuando la inspiración no pagaba las facturas de la luz. Pensé que eso era lo que hacían las hermanas mayores, proteger, proveer, estar ahí. No sabía que, con cada billete que le daba y cada error que le cubría, estaba alimentando a la víbora que terminaría mordiéndome el talón. Y luego, para complicar mi destino, entró Rogelio en la ecuación. Conocí a Rogelio en mi último año de universidad. Era un hombre de 30 años, encantador, con esa barba bien cuidada y gafas de pasta que le daban un aire de intelectual misterioso que me volvía loca. Trabajaba como editor en una pequeña editorial independiente y compartíamos un amor profundo por la literatura clásica y el café amargo. Él era mi primer amor serio, mi primer compañero de vida, mi primer todo. Llevábamos 5 años juntos y vivíamos en un departamento acogedor, lleno de plantas y libros, en la colonia americana, una de las zonas más bonitas de la ciudad. Nuestra relación parecía perfecta, blindada contra el mundo. Los domingos íbamos religiosamente a comer a casa de mis padres. Esos domingos familiares eran sagrados en nuestra cultura. Mi madre preparaba mole poblano desde cero, moliendo las especias en el molcajete, y nos sentábamos todos a la mesa de madera vieja. Rogelio se había integrado perfectamente en la dinámica de los Ramírez. Demasiado perfectamente, ahora que lo pienso con la claridad brutal que da el dolor.
Recuerdo una tarde en particular, unos 3 meses antes de que mi mundo estallara en pedazos. Estábamos en la sobremesa, con el olor a café de olla llenando la cocina. Marisol estaba contando, con esa teatralidad exagerada suya, cómo se sentía incomprendida por el mundo del arte local y por los galeristas burgueses. Llevaba un vestido ligero de tirantes, manchado artísticamente de pintura, el cabello revuelto de una forma que a ella le quedaba sexy y bohemia, mientras que a mí me habría hecho parecer una loca desalineada. Es que nadie entiende la pasión verdadera, decía Marisol, moviendo las manos con sus pulseras tintineando. Lidia, tú no lo entenderías, tu trabajo es tan cuadrado. Tan de números, de métricas, de algoritmos fríos. No hay alma ahí. Yo sonreí, acostumbrada a sus pullas pasivo-agresivas sobre mi carrera corporativa, la misma carrera que a menudo le prestaba dinero. Pero entonces vi a Rogelio. La miraba. No con la mirada de un cuñado paciente, sino con una intensidad depredadora que me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Él se rió, un sonido grave, y le sirvió más tequila en su vaso. Bueno, Marisol, alguien tiene que tener los pies en la tierra para que otros puedan volar, ¿no, cuñada? Dijo él, guiñándole un ojo. En ese momento, lo tomé como un cumplido hacia mí, hacia mi estabilidad, hacia mi rol de proveedora. Qué ingenua fui. Rogelio era el hombre con el que planeaba casarme. Habíamos hablado de nombres de bebés, Sofía si era niña, Mateo si era niño. Estábamos ahorrando en una cuenta conjunta para una boda en la playa, en Sayulita o Puerto Vallarta. Él era mi refugio seguro. Sin embargo, había señales. Pequeñas grietas en el cristal que yo elegí ignorar. Rogelio empezó a tener reuniones editoriales hasta muy tarde. Llegaba a casa oliendo diferente. No a perfume de mujer, eso hubiera sido un cliché demasiado obvio, sino a algo más sutil, olía a trementina y aguarrás. El olor inconfundible del estudio de mi hermana. Cuando le pregunté una vez, mientras le desabrochaba la camisa, me dijo que había pasado por una galería de arte emergente para buscar nuevos ilustradores para una portada. Le creí. Dios mío, le creí ciegamente porque la alternativa era impensable. ¿Cómo iba a dudar de las dos personas que más amaba en este mundo? Marisol, por su parte, venía a nuestro departamento a menudo. A veces, cuando yo llegaba del trabajo antes de tiempo, cansada y con dolor de cabeza por el tráfico de la ciudad, los encontraba a los dos en la sala, riendo a carcajadas, sentados muy cerca el uno del otro en el sofá. Se callaban abruptamente en cuanto escuchaban mis llaves en la cerradura. Solo le estaba contando un chiste colorado a Rogelio, hermanita. No pongas esa cara de amargada, te van a salir arrugas, me decía ella, levantándose perezosamente para darme un beso en la mejilla, un beso que ahora recuerdo frío como el hielo seco. Todo cambió un maldito martes de abril. El calor en la ciudad era sofocante, de esos que te pegan la ropa al cuerpo. Tenía una presentación crucial para un cliente grande, una cadena hotelera, y con las prisas de la mañana y los nervios, cometí el error de olvidar mi laptop personal en casa. Tenía unos archivos de respaldo ahí, unos diseños gráficos, que necesitaba urgentemente para salvar la presentación. Sabía que Marisol se había quedado a dormir en nuestro sofá la noche anterior porque se había peleado con su casero, otra vez, por el ruido, y Rogelio, tan generoso y buen cuñado, le había ofrecido asilo en nuestra sala. Llamé a casa 3 veces, pero nadie contestó el teléfono fijo. Rogelio supuestamente estaba en la oficina editorial y Marisol, bueno, Marisol solía dormir hasta el mediodía, recuperándose de sus noches de inspiración. Decidí escaparme del trabajo, manejar los 40 minutos infernales hasta mi casa, tomar la computadora y volver volando. Al llegar, el edificio estaba tranquilo. Subí las escaleras de 2 en 2. Al abrir la puerta de mi departamento, todo estaba en silencio. Entré sigilosamente, caminando de puntitas para no despertar a Marisol si seguía dormida en el sofá cama. Fui a la sala y vi la laptop de Marisol, una MacBook vieja llena de pegatinas, abierta sobre la mesa de centro. La mía no estaba por ningún lado. Pensé que quizás ella la había tomado prestada para ver una película. Me acerqué a su computadora para ver si,
por casualidad, mis archivos estaban en la nube y podía enviármelos desde ahí. La pantalla estaba encendida, el salvapantallas no se había activado. Estaba mostrando su bandeja de entrada de correo electrónico. Iba a cerrar la ventana, lo juro por mi vida. No soy una persona entrometida, respeto la privacidad ajena. Pero el asunto del último correo enviado, que brillaba en negritas, me heló la sangre y detuvo mi respiración. Decía, para mi musa prohibida, mi fuego. El destinatario era el correo personal de Rogelio. El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador desapareció. Los sonidos de la calle se apagaron. Solo podía escuchar el latido ensordecedor de mi propio corazón golpeando mis costillas como un tambor de guerra. Mis manos, que de repente parecían ajenas a mi cuerpo, temblaban incontrolablemente mientras hacía clic en el hilo de la conversación. No era solo un correo. Eran docenas. Cientos. Un archivo histórico de mi propia destrucción. Leí. Y con cada palabra, sentí como si me arrancaran la piel a tiras con un cuchillo oxidado. No eran simples coqueteos inocentes. Eran descripciones gráficas, obscenas y detalladas de lo que hacían cuando yo no estaba. Hablaban de encuentros en moteles baratos de paso, en el estudio lleno de pintura de ella, e incluso. Dios, sentí una arcada de bilis en la garganta, en mi propia cama. En las sábanas de algodón egipcio que yo había comprado. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me rompió el alma, no fue el sexo. Fue la burla. La crueldad calculada. En un correo fechado 2 semanas atrás, Rogelio escribía, ya no aguanto a Lidia. Es tan aburrida, tan predecible. Llegar a casa con ella es como hablar con una pared de ladrillos. Contigo me siento vivo, Marisol. Eres fuego, eres arte. Ella es solo, conveniente. Además, necesitamos que siga pagando la renta unos meses más hasta que vendamos mis acciones, luego nos largamos juntos a Europa. Y Marisol, mi hermanita, la niña a la que yo le trenzaba el cabello, respondía, jajaja, pobrecita mi hermana. Es tan tonta que no se da cuenta de nada. Anoche me compró pinturas nuevas con su bono de Navidad. Básicamente está financiando nuestro escape romántico, mi amor. Te veo a las 3 cuando la oficinista se vaya a su aburrido trabajo. Me llamaban la oficinista, la cajero automático, la estorbo. Se reían de mi ingenuidad. Se burlaban de cómo yo cuidaba a Marisol, le daba de comer, la vestía, mientras ella se acostaba con mi futuro esposo a mis espaldas. Sentí una arcada violenta. Corrí al baño y vomité todo el desayuno hasta que solo salió bilis amarga. Me quedé ahí, abrazada a la porcelana fría del inodoro, temblando. Lloré, pero no fue un llanto de tristeza suave. Fue un aullido animal, un grito de dolor puro y primario que salía de las entrañas. Me lavé la cara con agua helada, me miré al espejo y vi a una mujer destrozada, con el rímel corrido, pero en el fondo de mis ojos oscuros vi algo más, furia. Una furia fría, volcánica y calculadora que nunca había sentido antes. Saqué mi teléfono y, con un pulso que me costó estabilizar, tomé fotos de cada correo, de cada fecha, de cada insulto, de cada plan de fuga. Guardé las pruebas en 3 nubes diferentes. No iba a dejar que me llamaran loca. No esta vez. Esperé. No volví al trabajo. Me senté en el sofá, a oscuras, con las persianas bajadas, esperando a que llegaran. Rogelio llegó primero, alrededor de las 6 de la tarde, silbando una melodía alegre, con esa despreocupación que ahora me parecía siniestra y psicopática. Cuando encendió la luz de la sala y me vio sentada allí, rígida como una estatua, con los ojos rojos e hinchados y la pila de papeles impresos en la mesa. Había ido a un cibercafé cercano a imprimirlos para que fueran tangibles, su sonrisa se congeló en una mueca grotesca. Lidia, amor, ¿qué haces aquí a oscuras? ¿Me asustaste?, preguntó, con un tono de falsa inocencia que me revolvió el estómago una vez más. No dije nada. Mi voz se había atorado en la garganta. Solo señalé los papeles con un dedo acusador. Él se acercó, confundido, tomó la hoja superior, y vi en cámara lenta como el color abandonaba su rostro.
Se puso pálido como un muerto, sus manos empezaron a temblar. Lidia, esto no es lo que parece. Es un malentendido. Es un juego de roles. Una novela experimental que estamos escribiendo juntos para un concurso, balbuceó. La excusa era tan patética, tan insultante a mi inteligencia, que solté una risa seca, un sonido que sonó como vidrio rompiéndose. ¿Una novela? Mi voz sonó ronca, irreconocible, como si perteneciera a un demonio. Una novela donde los protagonistas se burlan de cómo su cajero automático les paga los vicios y los moteles. Una novela donde describes el lunar que tiene mi hermana en la ingle. Lárgate. Rogelio intentó acercarse, poner su mano sobre mi hombro. Lidia, por favor, escúchame. Estaba confundido, Marisol me entiende de una forma que tú no. Tú siempre estás trabajando, siempre cansada, nunca tienes tiempo para el arte, para la pasión desmedida. Ella me dio vida. Lárgate de mi casa ahora mismo o llamo a la policía y les digo que hay un intruso. Grité con tanta fuerza que me dolió la garganta, lanzándole un vaso de agua que tenía a la mano. El vaso se estrelló contra la pared cerca de su cabeza, estallando en 1000 pedazos. Rogelio salió huyendo como la rata cobarde que era, sin siquiera empacar su ropa. Pero la parte más difícil venía ahora. La confrontación final. Tomé las llaves de mi auto y manejé hacia el estudio de Marisol. No estaba lejos, yo misma pagaba la mitad de esa renta. Entré usando la llave de emergencia que yo tenía. Estaba allí, pintando frente a un lienzo, con música india a todo volumen, fumando un cigarrillo. Se veía tan tranquila, tan ajena a la destrucción que había causado. Cuando me vio entrar hecha una furia, no hubo miedo en sus ojos. Hubo molestia. Como si yo fuera una interrupción inoportuna en su proceso creativo. Lo sabes, ¿verdad? Dijo ella, dejando el pincel con una calma escalofriante, apagando la música. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que pude susurrar, las lágrimas volviendo a brotar. Eres mi hermana. Te di todo. Te cambié los pañales. Te defendí de los bullies. Te di mi dinero. Marisol suspiró, exhalando el humo del cigarro hacia el techo, como si estuviera hablando con una niña berrinchuda que no entiende el mundo. Ay, Lidia, no seas tan dramática, por favor. Uno no elige de quién se enamora. Simplemente pasó. El amor es así, caótico, desordenado. Tú siempre quieres tener todo controlado en tus hojas de Excel, pero el corazón no se controla. Rogelio y yo, somos almas gemelas. Él se sentía asfixiado contigo y tu rutina de abuelita. Yo solo lo liberé. ¿Lo liberaste? Sentí que me faltaba el aire, mis rodillas temblaban. ¿Acostándote con él en mi cama? ¿Llamándome tonta a mis espaldas? ¿Robándome mi vida? Bueno, es que a veces eres un poco densa, hermanita, dijo con una crueldad que me dejó helada hasta los huesos. Además, tú eres fuerte. Tú sobrevives a todo, eres como una cucaracha. Yo lo necesito más a él. Tú tienes tu carrera, tu dinero. Tú puedes conseguir a otro hombre aburrido como tú en cualquier momento. En ese momento, la vi realmente por primera vez. No era un espíritu libre ni una artista incomprendida. Era una narcisista egoísta, vacía por dentro, que creía que el mundo le debía todo solo por existir. Me di la vuelta y me fui sin decir una palabra más, porque no había palabras para describir ese nivel de traición. Cualquier lazo que nos uniera se había roto para siempre. La reacción de mis padres fue el golpe final, la estocada que terminó de derrumbar los cimientos de mi existencia. Lo cité en su casa esa misma noche. Estaba temblando, todavía en estado de shock, con la ropa arrugada y los ojos hinchados. Les conté todo, sin omitir detalles. Les mostré las pruebas impresas, las fotos de los correos. Esperaba indignación. Esperaba que mi padre, Vicente, con su estricto código moral y su machismo protector, se levantara furioso y fuera a buscar a Rogelio para darle una lección. Esperaba que mi madre, Lupe, llorara conmigo, me abrazara y repudiara la traición antinatural de Marisol.
Necesitaba que mis padres fueran padres. Pero lo que obtuve fue silencio. Un silencio largo, pesado y asfixiante. Mi madre se persignó 3 veces y empezó a llorar, pero no me miraba a mí. Miraba a la nada. ¡Ay, Virgen Santísima de Zapopan! Marisol, ¿dónde está mi niña? Debe estar sufriendo mucho con todo este escándalo, ella es tan sensible, gimió mi madre, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Me quedé paralizada, sintiendo cómo la sangre se me helaba. ¿Sufriendo? Mamá, ¿me estás escuchando? Ella se acostó con mi novio durante 6 meses. Ella me traicionó. Ella se burló de ustedes también. Yo soy la víctima aquí. A mí me rompieron el corazón. Mi padre se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Se ajustó el cinturón y no me miraba a los ojos, sino a un punto fijo en la pared. Mija, mira, lo que hizo tu hermana está mal. Muy mal. Es pecado mortal. Pero ya conoces a Marisol. Es frágil de mente. Si la acorralamos, es capaz de hacer una locura, ya ves que una vez intentó, tú sabes. Tú eres fuerte, Lidia. Tú tienes tu trabajo, tu carrera, tu departamento. Ella no tiene nada, anda perdida. Tiene a mi novio, papá, dije, con la voz quebrada por la incredulidad. Se quedó con mi vida. Tenía, mija, tenía. Porque supongo que ya lo dejaste, ¿verdad? Dijo mi padre, como si fuera un simple trámite burocrático. Mira, vamos a hablar con ella seriamente. Pero no podemos darle la espalda a la familia. La sangre es la sangre y es más espesa que el agua. No queremos que esto salga de estas 4 paredes. Imagínate qué dirán los vecinos, qué dirá la tía Gertrudis si se entera de este cochinero. Qué vergüenza para el apellido. Vergüenza. Eso era lo que realmente les importaba. No mi dolor, no mi corazón destrozado, no la injusticia. Les importaba el qué dirán. Les importaba mantener la fachada de la familia perfecta y católica. En ese preciso momento entendí mi lugar en esa familia con una claridad dolorosa. Yo era el pilar de carga, el que aguantaba el techo para que no se les cayera encima a los demás, pero a nadie le importaba si el pilar se agrietaba o se rompía, siempre y cuando la casa siguiera en pie. Si ustedes la apoyan a ella después de esto, me pierden a mí, dije, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban, sentía que me iba a desmayar, pero mi voz salió firme, nacida de la desesperación. No digas tonterías, Lidia, me regañó mi madre, cambiando su tono de llanto a uno de autoridad. Eres una mujer cristiana. El perdón es divino. Dale tiempo al tiempo. Ahorita estás enojada y es normal. Pero es tu hermana. Mañana se te pasa. Salí de esa casa sintiéndome huérfana. Esa noche no volví a mi departamento, no podía soportar estar en ese lugar impregnado de recuerdos y mentiras. Dormí en un hotel barato de carretera, abrazada a una almohada extraña, llorando hasta quedarme seca. Al día siguiente, pedí permiso en el trabajo y empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, lejos de ellos, lejos de todo lo que conocía. Me sentía sola en el universo, vacía, como si me hubieran arrancado una parte vital de mi ser y nadie se hubiera dado cuenta. Los meses que siguieron fueron un borrón de dolor gris, monótono y asfixiante. Me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio al otro lado de la ciudad, en una zona industrial donde nadie me conocía y donde el ruido de los camiones tapaba mis propios pensamientos. Caí en una depresión profunda y silenciosa. Perdí casi 10 kilos en 2 meses, la comida me sabía a ceniza y cartón. Cada vez que intentaba comer, mi estómago se cerraba recordando la traición. Desarrollé ansiedad social severa. Cada vez que veía a una pareja tomada de la mano en la calle o besándose en un parque, sentía náuseas físicas violentas. Me despertaba a mitad de la noche empapada en sudor frío, con el corazón acelerado, con la imagen de ellos dos riéndose de mí grabada a fuego en mis párpados. Lo peor, sin embargo, era el silencio ruidoso de mi familia. O mejor dicho, el ruido selectivo.
Mi madre me llamaba de vez en cuando, no para preguntarme genuinamente cómo estaba o si necesitaba algo, sino para tantear el terreno y soltar sus bombas emocionales. Ayer vimos a Marisol, la pobrecita está muy triste. Ha bajado de peso, dice que te extraña mucho o deberías venir a comer el domingo, ya pasó tiempo, no seas orgullosa. Nunca mencionaban a Rogelio por su nombre, se referían a él como el amigo, pero yo sabía por amigos en común y redes sociales que ellos seguían juntos y que mis padres, de facto, estaban aceptando la relación. Al no condenarlos, estaban validando mi traición. Me sentía apuñalada cada vez que colgaba el teléfono. Tuve que buscar ayuda profesional, algo que en mi familia se consideraba tabú. En mi cultura, ir al psicólogo es casi cosa de locos o de gente débil sin fe. Pero yo sabía que si no hablaba con alguien neutral, me iba a morir de tristeza o de rabia. Mi terapeuta, la doctora Elena, una mujer mayor con una voz suave pero firme, me ayudó a entender que yo no era culpable de la maldad de otros. Me enseñó el concepto de chivo expiatorio y niña de oro. Me ayudó a poner nombre a lo que sentía, duelo. Estaba de luto por una hermana que seguía viva, pero que para mí había muerto el día que leí esos correos. Me sumergí en el trabajo como una posesa. Era lo único que podía controlar en mi vida. Llegaba la primera y me iba la última. Fui ascendida 2 veces en un año, ganando premios y bonos, pero el éxito profesional se sentía hueco y metálico cuando llegaba a una casa vacía donde nadie me esperaba. Sin embargo, poco a poco, con el paso de las estaciones, empecé a respirar de nuevo. Empecé a encontrar placer en las pequeñas cosas minúsculas, el sabor de un café caliente por la mañana, el olor de un libro nuevo, el silencio de mi soledad que ya no me aterraba tanto, sino que empezaba a sentirse como paz. Como parte crucial de mi terapia, la doctora Elena me sugirió hacer algo que me conectara con seres vivos que no me juzgaran, algo que me sacara de mi cabeza. Así fue como terminé de voluntaria en un refugio de perros callejeros los fines de semana. Los perros no mienten. No tienen agendas ocultas. No traicionan. Si te mueven la cola, es porque te quieren. Si te gruñen, es porque tienen miedo. Esa honestidad brutal era balsámica para mi alma herida. Allí, entre ladridos y costales de croquetas, conocí a Esteban. Esteban tenía 32 años y era ingeniero civil. Pasaba sus sábados libres arreglando las jaulas viejas del refugio, soldando techos y jugando con los perros más viejos y feos que nadie quería adoptar. No era el tipo de hombre que te deslumbra al primer instante con palabras bonitas y trajes caros como Rogelio. Esteban era más bien como una montaña o un roble, sólido, tranquilo, inamovible, seguro. Tenía manos grandes y ásperas de trabajar con materiales, y una sonrisa tímida que le llegaba a los ojos color miel, arrugándolos en las esquinas. Al principio, apenas intercambiábamos palabras más allá de pásame el martillo o ya comió el perro de la jaula 4. Yo seguía siendo un animal herido, desconfiada de cualquier hombre que se me acercara, esperando la mentira, el golpe. Pero él tuvo una paciencia infinita, casi geológica. No me presionó. No intentó coquetear de forma barata. Simplemente estaba ahí. Me traía un café de olla caliente cuando me veía temblando de frío en invierno. Me ayudaba a cargar los sacos de comida pesados sin hacer alarde de fuerza machista, solo por compañerismo. Un día, después de limpiar perreras bajo una lluvia torrencial, nos sentamos a secarnos en la pequeña oficina del refugio, compartiendo unas galletas. Tienes ojos tristes, Lidia, me dijo de repente, sin rodeos, pero con una gentileza que me desarmó por completo. Me puse tensa. Tengo mis razones, respondí a la defensiva, levantando mis muros. Lo sé. Se nota que cargas con mucho peso. No te voy a preguntar qué pasó. Solo quiero que sepas que cuando estés lista para contarme, si es que algún día quieres, aquí estaré para escuchar. Y si nunca estás lista, también estaré aquí, en silencio. Esa frase me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Empezamos a salir poco después. Fue un amor lento, cocinado a fuego bajo, sin prisas. Le conté mi historia a trozos, con miedo a que saliera corriendo o a que pensara que yo era demasiado equipaje o demasiado drama. Pero Esteban no huyó.
Al contrario, la noche que le conté lo de Marisol y Rogelio con lágrimas en los ojos, su mandíbula se tensó de rabia contenida y me abrazó tan fuerte que sentí que mis piezas rotas volvían a unirse. Nadie te volverá a hacer daño mientras yo esté aquí, te lo juro por mi vida, prometió en mi oído. Y por primera vez en años, me permití creerle a un hombre. 2 años después de conocernos, Esteban me pidió matrimonio. No hubo flashbacks virales ni escenas de película de Hollywood. Fue en un viaje de fin de semana a San Miguel de Allende. Estábamos en un balcón privado de un hotelito colonial, viendo el atardecer pintar de naranja la parroquia. Él se arrodilló, sacó un anillo sencillo pero hermoso, y me preguntó si quería construir un equipo con él. No te prometo que todo será perfecto, pero te prometo que siempre seré leal, dijo. Esa palabra, leal, valía más que 1000 te amos. Lloré de felicidad, le dije que sí, nos besamos bajo las estrellas. Pero en el fondo de mi estómago, sentí una punzada aguda de miedo, como una espina clavada. Una boda significaba familia. Y familia significaba tener que enfrentar a los fantasmas que había mantenido a raya con tanto esfuerzo durante 3 años. Durante este tiempo, me había enterado por los chismes inevitables de mis tías y primos, a quienes veía poco, pero que seguían en mis redes sociales. Que la relación de almas gemelas de Marisol y Rogelio había terminado en un desastre espectacular, tal como yo había predicho en mis momentos de rabia. Al parecer, cuando se acabó mi dinero que financiaba sus vidas y se desvaneció la emoción de lo prohibido y el adulterio, la realidad cruda los golpeó. Rogelio, siendo el cobarde que era, no soportó el caos emocional y financiero de Marisol y la dejó por otra mujer más joven y con dinero, una becaria de su editorial. Marisol, devastada y sin recursos, había caído en una espiral autodestructiva de alcohol barato y fiestas interminables para evadir su realidad. Había perdido trabajos, amigos y su supuesto brillo artístico. Vivía de nuevo con mis padres, durmiendo en su antigua habitación, convertida en una sombra de sí misma. Mis padres, por supuesto, estaban devastados por ella. Me lo decían cada vez que hablábamos por teléfono, lanzando indirectas pesadas como piedras. Tu hermana está muy mal, Lidia. Está sola, deprimida. Si tan solo tuviera el apoyo de su hermana mayor, tal vez saldría adelante, decía mi madre, con ese tono de mártir sufridora. Mamá, yo no soy su salvadora ni su madre. Ella eligió su camino y quemó el mapa de regreso, respondía yo, cortante, protegiendo mi paz mental. Cuando anuncié mi compromiso con Esteban, mis padres se alegraron genuinamente al principio. Por fin una buena noticia, dijeron. Pero la alegría duró exactamente 5 minutos antes de que soltaran la bomba nuclear. ¡Qué bendición, hija! Una boda es justo lo que esta familia necesita para unirse de nuevo, para sanar heridas, dijo mi padre a través del teléfono. Marisol se va a poner tan contenta cuando sepa. Ella ya salió bueno, tuvo unos problemas de salud, pero ya está mejor. Quiere verte. Quiere ser tu dama de honor. Mi estómago se revolvió violentamente. El anillo en mi dedo pesaba toneladas. Sabía que la batalla campal estaba por comenzar y que sería sangrienta. Esteban, que estaba a mi lado escuchando la conversación, me tomó de la mano y apretó suavemente, transmitiéndome su fuerza. Estamos juntos en esto, Lidia, me susurró. No estás sola contra ellos. Y esa fue la única razón por la que no colgué el teléfono. Cancelé todo y huí a Las Vegas para casarme en secreto. La guerra por mi boda había comenzado. Amigos, la historia está a punto de ponerse mucho más intensa y dolorosa. La confrontación familiar que se avecina es algo que nadie vio venir y que dividió a toda una familia. Si les está gustando este drama real y quieren ver cómo Lidia defiende su dignidad contra sus propios padres, por favor denle like a este video ahora mismo. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Y suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el desenlace. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando hoy? Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad de historias. Sigamos con el drama. La planificación de la boda debería haber sido la época más feliz y mágica de mi vida.
Esteban y yo elegimos una hacienda preciosa a las afueras de la ciudad, en la zona de Tequila, con jardines llenos de bugambilias fucsias, agaves azules y una capilla de piedra antigua que olía a historia. Queríamos algo íntimo, auténtico, solo con la gente que realmente nos amaba, nos conocía y nos deseaba el bien sin reservas. Hicimos la lista de invitados una noche de viernes, acompañados de una botella de vino tinto y música suave. Todo iba bien con la lista de Esteban y nuestros amigos en común. Pero cuando llegamos a la columna de familia de la novia, el bolígrafo se detuvo en el aire. Escribí los nombres de mis padres, mis tíos favoritos, mis primos con los que aún hablaba, y luego, tracé una línea negra, gruesa y definitiva en el espacio donde, por tradición y sangre, debería haber ido el nombre de Marisol. No la voy a invitar, dije en voz alta, probando cómo sonaban las palabras en la realidad. Sonaban a herejía, pero también a libertad. Es tu decisión, amor. Es tu día. Yo te apoyo al 100%, sin preguntas, dijo Esteban, mirándome a los ojos con esa seguridad que tanto amaba. La primera llamada de mi madre llegó 2 días después de que enviamos las invitaciones formales por paquetería. Lidia, hija, creo que hubo un error terrible en el correo o en la imprenta, su voz temblaba ligeramente, fingiendo confusión. Llegó el sobrecioso con la invitación para tu papá y para mí, pero no venía la tarjeta de Marisol. Seguro se le olvidó al muchacho de la imprenta meterla, ¿verdad? ¿Quieres que le diga a Marisol que fue un error? Respiré hondo, contando hasta 10. No, mamá. No hubo ningún error de imprenta. Marisol no está invitada. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, tan profundo que pude escuchar el reloj de pared de su casa haciendo tic-tac. Lidia, no puedes hablar en serio. Es tu hermana. Es tu única hermana de sangre. Ella ya pagó por sus errores, hija. Ha pasado por un infierno, estuvo en una clínica de rehabilitación por 3 meses, Lidia. Está intentando recomponer su vida, está sobria. ¿Cómo vas a excluirla de un día tan importante ante los ojos de Dios? ¿Cómo vas a negarle la oportunidad de celebrar tu felicidad? Mamá, ella se acostó con mi ex prometido en mi propia cama. Se burló de mí llamándome cajero automático. ¿Se te olvidó eso tan rápido? Mi voz subió de tono, la rabia volviendo a surgir. No quiero verla. No quiero estar preocupada de si va a beber, o si va a intentar ser el centro de atención, o simplemente verle la cara y recordar todo. Es mi día, y quiero estar tranquila. Me lo merezco. Eres una rencorosa sin corazón. Estalló mi madre, dejando caer la máscara de dulzura y mostrando las garras. Dios nos enseña a perdonar 70 veces 7. Si no la invitas, nos vas a humillar a todos frente a la familia. ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Que mis hijas se odian? ¿Que fallé como madre? Me vas a matar de un disgusto, Lidia. Se me va a subir el azúcar. Colgué el teléfono antes de decir algo de lo que me arrepintiera, o antes de que sus gritos me hicieran llorar. Mis manos temblaban de nuevo, el fantasma de la ansiedad regresando. El chantaje emocional, esa arma tan afilada de las madres latinas, había comenzado oficialmente. Pensé ingenuamente que mi negativa firme por teléfono sería suficiente para cerrar el tema, pero subestimé drásticamente la terquedad de mis padres y su obsesión casi patológica con la imagen pública de la familia. Un domingo por la mañana, mientras Esteban y yo desayunábamos tranquilos en pijama, tocaron el timbre de mi casa insistentemente. Eran Vicente y Guadalupe. Estaban parados en mi puerta como 2 inquisidores. Traían una olla grande de tamales, como si fuera una ofrenda de paz tradicional, pero sus caras eran de guerra total. Esteban, siempre educado, los dejó pasar, pero se quedó de pie junto a mí, cruzado de brazos, imponiendo su presencia como un guardaespaldas silencioso. Venimos a hablar seriamente, Lidia, cara a cara, como se debe, dijo mi padre, entrando y sentándose en el sofá sin quitarse el sombrero, un gesto de falta de respeto en mi casa. Esto de no invitar a tu hermana es un capricho infantil y cruel que tiene que terminar hoy mismo. No es un capricho, papá. Es dignidad. Es respeto a mí misma,
respondí, sirviendo café para tener algo que hacer con las manos. Dignidad. Bufó él con desprecio. Dignidad es mantener a la familia unida a pesar de todo. Los trapos sucios se lavan en casa, no se exhiben. Marisol está destrozada. Llora todos los días en su cuarto. Dice que quiere pedirte perdón, que quiere verte feliz, que ya cambió. Ella ya no está con ese tal Rogelio. Él fue el malo, él la engatusó, se aprovechó de su inocencia. Ella era una niña ingenua que se dejó llevar. Era increíble, casi fascinante, ver cómo reescribían la historia en tiempo real para que Marisol fuera la víctima inocente y yo la verdugo. Ella tenía 26 años, papá. No era una niña de primaria. Y se burló de mí cruelmente. Leyeron los correos. ¿Saben lo que dijeron? Mi madre intervino, con lágrimas instantáneas en los ojos, sacando su rosario del bolso como si fuera un amuleto. Hija, por el amor de Dios y de la Virgen. Yo estoy vieja, estoy enferma. Tengo la presión alta, el doctor me dijo que no puedo tener disgustos. ¿Quieres que me dé un infarto en plena misa de tu boda porque mi hija menor no está ahí? ¿Quieres cargar con esa culpa? Si Marisol no va, nosotros tampoco vamos. No podemos avalar esta división. El mundo se detuvo por un segundo. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Qué dijiste, mamá? Pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Lo que oíste, dijo mi padre, golpeando su bastón contra el suelo para enfatizar. La familia es un paquete completo. O vamos todos, o no va nadie de nosotros. No vamos a ser cómplices de tu crueldad y tu soberbia. Si dejas fuera a tu hermana, nos estás corriendo a nosotros también. Y no esperes que paguemos ni un centavo de la fiesta, ni que te demos la bendición. Eso dolió más que un golpe físico. No por el dinero, Esteban y yo pagábamos casi todo el evento, sino por el rechazo absoluto. Preferían perderse la boda de su hija buena, la que siempre estuvo ahí, antes que dejar que la hija mala sufriera una consecuencia lógica por primera vez en su vida. Estaban eligiendo bando, y no era el mío. Esteban dio un paso adelante. Su voz era tranquila, controlada, pero tenía un filo peligroso que nunca le había escuchado. Señor Vicente, señora Guadalupe. Creo que es hora de que se vayan de mi casa. Lidia es mi futura esposa, es mi familia ahora, y no voy a permitir que la amenacen, la chantajeen o la insulten en su propio hogar. Si deciden no venir a nuestra boda, será una lástima inmensa, pero esa es su elección, no la de Lidia. Mis padres se levantaron, ofendidos hasta la médula por ser corridos. Te vas a arrepentir, Lidia, dijo mi madre antes de salir, señalándome con el dedo. La soledad es muy fría, y el orgullo no te va a abrazar cuando llores por las noches. Dios te perdone. La guerra se trasladó del ámbito privado al terreno digital, volviéndose pública y viral dentro de nuestro círculo. Mis padres, al ver que no cedíamos ante su amenaza presencial, activaron a la caballería pesada, la familia extendida. De repente, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones constantes. Me habían metido sin mi consentimiento en un grupo de WhatsApp titulado La boda de Lidia y la unión familiar. Tías que no veía hace años, primos lejanos que vivían en Estados Unidos, incluso mi madrina de bautizo a la que respetaba mucho, todos opinaban como si tuvieran derecho. Lidia, mija, no seas así. Tu hermana te quiere, todos cometemos errores. El pasado pisado, nena. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron en la cruz, tú puedes perdonar unos cuernos y unos correos feos. Qué fea actitud, Lidia. Se nota que el dinero y el éxito se te subieron a la cabeza y ya no te importa la gente humilde de tu familia. ¿Vas a dejar a tus padres solos en ese día? Eso es pecado, honrarás a tu padre y a tu madre. Cada mensaje era una puñalada pequeña pero certera. Me hacían sentir como la villana de mi propia historia, como la bruja del cuento. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Era yo la mala? Quizás debería dejarla ir, ignorarla en una esquina de la fiesta y ya. La presión social era aplastante.
Esteban me encontró llorando en el suelo del baño, abrazada a mis rodillas, leyendo los mensajes tóxicos. Me quitó el teléfono de las manos con suavidad pero con firmeza. Basta, dijo, mirando la pantalla con disgusto. No tienes por qué leer esta basura. Ellos no saben nada. No estuvieron ahí cuando vomitabas del dolor. Él tomó mi teléfono y, con mi permiso tácito, escribió un mensaje en el grupo, sus dedos volando sobre el teclado. Hola a todos, soy Esteban, el prometido de Lidia. Lidia está muy dolida por sus comentarios injustos. Nadie tiene derecho a opinar sobre una situación traumática que no vivieron y que no les incumbe. La decisión está tomada y es definitiva, Marisol no asistirá porque sus acciones casi destruyen la vida y la salud mental de Lidia. Si alguien más tiene un problema moral con esto, puede ceder su lugar en la boda ahora mismo y ahorrarnos el costo del platillo. Saludos cordiales. Luego, se salió del grupo y bloqueó a los números más agresivos uno por uno. Me sentí protegida por él, pero la ansiedad seguía ahí, latente, como un animal salvaje arañando mi pecho. Sabía que esto no terminaría con un simple mensaje de texto valiente. Necesitaba enfrentarlos cara a cara, una última vez, para romper el ciclo o romperme yo. La presión acumulada llegó a su punto de ebullición una semana después. Estaba en la oficina, en una reunión importante, intentando concentrarme en un informe de métricas, cuando sentí que el aire de la habitación desaparecía. El pecho se me cerró como si tuviera un elefante sentado encima. Mi brazo izquierdo se entumeció y mi visión se llenó de puntos negros. Pensé que me estaba dando un infarto fulminante. Mis compañeros, asustados, llamaron a la ambulancia. Me sacaron en camilla frente a toda la empresa. Fue un ataque de pánico severo, el peor que había tenido. El médico de urgencias fue claro, tus niveles de cortisol están por las nubes. Tu cuerpo está gritando lo que tu boca calla. Necesitas eliminar la fuente de tu estrés, o tu cuerpo va a colapsar de verdad. Ahí, acostada en la camilla de urgencias con suero en el brazo y Esteban acariciándome el pelo con preocupación infinita, tomé una decisión radical. No iba a dejar que ellos ganaran. No iba a dejar que me enfermaran hasta matarme. Voy a invitarlos a cenar, le dije a Esteban con voz débil, apenas un susurro. ¿Estás loca? Te acaban de mandar al hospital. ¿No puedes verlos? No, amor. Necesito acabar con esto. Necesito decirles todo lo que me he callado por 3 años. Necesito vomitar este veneno. Si después de eso no entienden, entonces los corto de mi vida para siempre y me quedo huérfana por elección. Pero necesito que escuchen mi verdad, sin filtros, sin respeto falso. La cena fue un viernes por la noche. Preparé lasaña, un plato que no tenía ninguna conexión emocional con mi infancia, nada de pozole ni tamales. Quería neutralidad. Mis padres llegaron puntuales, vestidos formalmente, con una expresión de triunfo mal disimulada en la cara. Seguramente pensaban que mi invitación significaba que me había rendido, que el miedo a quedarme sola en el altar me había doblegado ante su chantaje. Se sentaron a la mesa. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. El silencio era denso, solo roto por el sonido metálico de los cubiertos contra la porcelana y el masticar incómodo. Esteban estaba a mi lado, sin comer, tenso como un resorte, listo para saltar a mi defensa. Bueno, mija, empezó mi padre, limpiándose la boca con la servilleta y tomando un trago de vino. Nos da mucho gusto que hayas recapacitado. Sabíamos que en el fondo eres una buena hija y que el amor de familia puede más que el rencor. Ya le dijimos a Marisol que se prepare, que busque un vestido azul rey, para que combine con las damas. No la invité para decirles que Marisol viene, interrumpí, mi voz era baja, temblorosa pero firme como el acero. Los invité para explicarles por qué, si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, ustedes tampoco vendrán a la boda. Y esta vez es mi ultimátum, no el suyo. La sonrisa victoriosa de mi madre se desvaneció instantáneamente. Lidia, por favor, no empecemos otra vez con lo mismo. No, mamá. Cállate y escucha. Ustedes van a escuchar. Por 3 años me he callado,
me he tragado mi dolor para proteger a la familia, para no dar vergüenza a los vecinos. Pero la vergüenza me la he comido yo sola. Ustedes creen que fue un simple desliz, un error de juventud. Pero no tienen ni idea de la maldad calculada que hubo detrás. Me levanté de la mesa, mis piernas temblando, y fui a un cajón del mueble de la sala. Saqué el sobre amarillo, manoseado y viejo, que había guardado todo este tiempo como un arma nuclear. El sobre con las impresiones de los correos que cambiaron mi vida. Nunca se los había mostrado a nadie más que a ellos esa primera noche, pero sabía que en su negación no los habían leído de verdad. Léanlos, dije, tirando el sobre la lasaña a medio terminar, salpicando salsa roja en el mantel blanco. Léanlos en voz alta. Aquí y ahora. Mi padre miró el sobre con desdén y asco. Yo no voy a leer cochinadas, Lidia. Eso es del pasado. Léelo, carajo. Grité, dando un golpe en la mesa que hizo saltar las copas y derramó el vino. Esteban puso su mano sobre mi hombro, dándome fuerza. Si quieren que perdone, tienen que saber exactamente qué demonios estoy perdonando. Tienen que ver la cara del monstruo que defienden. Mi padre, intimidado por mi furia volcánica, sacó una hoja al azar con manos temblorosas. Se puso los lentes de lectura lentamente. Empezó a leer en silencio, moviendo los labios, pero vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente. Su rostro pasó del rojo de la ira al gris pálido de la conmoción. Lee en voz alta, papá. Esa parte. La que tienes ahí. Donde Rogelio dice que se van a gastar mi dinero en un viaje a Cabo. O mejor, la parte donde Marisol dice que soy una solterona amargada y frígida que no merece ser amada. Léelo. Mi madre le arrebató los papeles, desesperada. Ella leyó otro correo. Se llevó la mano a la boca ahogando un grito. Me llamaban cajero automático, continué, las lágrimas corrían por mi cara como ríos, pero no me detuve, no podía detenerme. Se reían de ustedes también. Busquen el correo del 14 de marzo. Marisol escribió ahí, mis viejos son unos tontos anticuados, se creen cualquier cuento que les llore. Si les digo que estoy deprimida, me dan dinero aunque sea para comprar vodka y cigarros. ¿Eso es lo que defienden? ¿A esa hija defienden? ¿A la que los llama tontos a sus espaldas? Yo no sabía que hablaban así, nunca pensé, susurró mi madre, dejando caer la hoja como si quemara. No sabían porque no querían saber. Porque era más fácil y cómodo pensar que yo era la mala, la rencorosa, y que su bebé era una víctima indefensa. Me dejaron sola. Me dejaron caer en una depresión que casi me mata. Vomitaba cada vez que comía. Perdí el pelo del estrés. Tuve que ir a terapia para aprender a quererme de nuevo. ¿Y dónde estaban ustedes? Consolando a la que me clavó el cuchillo por la espalda. Dándole dinero a ella. Me giré hacia mi padre, que estaba hundido en la silla. Papá, tú siempre hablas del honor. Del apellido Ramírez. ¿Dónde está el honor en obligarme a compartir mi boda con la mujer que se burló de mí mientras se acostaba con mi prometido en mis sábanas? Si fuera al revés, papá, mírame, si Esteban se acostara con mamá, ¿le pedirías a mamá que lo invitara a cenar y le sirviera vino? La pregunta fue brutal, grotesca, pero necesaria. Mi padre se quedó petrificado. La comparación le golpeó como un mazo. No. Dios no lo quiera, murmuró él, bajando la cabeza. Entonces no me pidan a mí lo imposible. Marisol destrozó mi futuro. Destrozó mi confianza en la humanidad. Me costó años, y la ayuda de este hombre maravilloso a mi lado, volver a sentirme persona. No voy a permitir que ella ensucie el día más feliz de mi vida con su presencia tóxica. Si ustedes la eligen a ella, váyanse ahora mismo de mi casa, váyanse de mi vida y olvídense de que tienen otra hija. Esta es mi última palabra. Hubo un silencio largo, eterno. El aire estaba cargado de electricidad estática. Esteban me pasó un pañuelo. Yo respiraba agitadamente, pero por primera vez en años, me sentía ligera. La verdad había salido, cruda y sangrante, pero estaba fuera. Mi madre rompió a llorar,
pero esta vez no era ese llanto manipulador y chillón de pobre de mí que usaba para salirse con la suya. Era un llanto profundo, gutural, de arrepentimiento puro. Se tapó la cara con las manos arrugadas, su cuerpo sacudiéndose. Perdóname, hija. Perdóname, mi niña, sollozó. Tienes razón. Dios mío, tienes toda la razón. Hemos sido ciegos y crueles. Me explicó, entre hipidos y balbuceos, la verdad oculta de su comportamiento. Tenían miedo. Pánico. Marisol había amenazado con quitarse la vida varias veces después de que Rogelio la dejó por la otra. Les decía que si no la apoyaban, se cortaría las venas. Ellos vivían aterrorizados cada noche de recibir esa llamada de la morgue. Por eso me presionaban a mí, porque yo era la fuerte, la roca, la que podía aguantar el golpe y seguir de pie. Habían decidido sacrificar el bienestar de una hija para salvar literalmente la vida de la otra. No queríamos perderla a ella también, dijo mi madre, mirándome con ojos rojos. Pero en el intento, casi te perdemos a ti por nuestra cobardía. Fuimos malos padres contigo por querer ser salvadores de ella. Mi padre, que había estado callado mirando los correos impresos esparcidos en la mesa como si fueran una sentencia de muerte, levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, algo que yo nunca había visto en él. Se quitó los lentes y los limpió lentamente con su camisa. Cuando yo era joven, Lidia, empezó a decir, con voz ronca y rasposa, mi hermano mayor, tu tío Anselmo, me robó la herencia que dejó el abuelo. Se quedó con las tierras del rancho falsificando una firma. Yo lo odié por años. Mi madre me obligó a perdonarlo, a convivir con él en cada Navidad. Y cada Navidad, yo sentía que me moría un poco por dentro al verlo comer en mi mesa. Me tragué ese veneno por décadas y me hizo un hombre amargado. Me miró fijamente, con una intensidad nueva. No quiero eso para ti, Lidia. He sido un viejo necio queriendo repetir la historia para mantener la paz. Pero no hay paz en la mentira. Tienes derecho a tu tranquilidad. Tienes derecho a mandarnos al diablo si quieres. Nos lo merecemos. Se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa, y caminó hacia mí. Yo me tensé, esperando un regaño, pero él solo me puso una mano pesada y cálida en la cabeza, como cuando era niña. Tu madre y yo iremos a tu boda, si todavía nos quieres ahí. Y Marisol no irá. Yo mismo me encargaré de que no se acerque ni a 10 kilómetros de la hacienda. Y voy a callar la boca a tus tías y a quien se atreva a criticarte. Perdóname, mi niña. Te fallé como padre, pero no te fallaré el día de tu boda. Esa noche, mis padres se fueron temprano. No hubo abrazos efusivos ni finales de película Disney, pero hubo verdad. Por primera vez en 3 años, sentí que tenía padres de nuevo, padres imperfectos, pero reales. Un mes antes de la boda, cuando los nervios y la emoción estaban a flor de piel, recibí una carta en el correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente, redonda, con bucles exagerados y tinta morada. Era de Marisol. El sobre había estado en mi buzón un par de días antes de que me atreviera a abrirlo. Esteban me dijo que la quemara si quería, pero la curiosidad y la necesidad de cierre pudieron más. No era una carta pidiendo invitación. Era una carta de rendición. Escribía desde la claridad dolorosa de la sobriedad, llevaba 6 meses limpia, según decía. Me contaba que había tocado fondo en un motel sucio, sola. Que Rogelio era un monstruo, sí, pero que ella había sido un monstruo peor porque ella me debía lealtad de sangre. Admitía, por primera vez sin excusas de amor loco o destino, que lo había hecho por envidia. Envidia pura y dura de mi estabilidad, de mi éxito, de que yo siempre parecía tener el control y las respuestas mientras ella era un caos andante. Destruirte fue la única forma que encontré de sentirme superior a ti por un momento, de robarte tu luz. Y me arrepiento cada segundo de mi vida de haber roto a la única persona que siempre creyó en mí, decía la carta, con manchas de lo que parecían lágrimas secas. Decidí verla. Necesitaba verla para cerrar el ciclo, no por ella, sino por mí. Nos citamos en un café en el centro, un lugar neutral y público. Cuando llegó, casi no la reconocí.
Estaba muy delgada, su piel antes luminosa se veía apagada y grisácea, y tenía ojeras profundas permanentes. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la taza de café. Ya no quedaba nada de la chica arrogante y vibrante que me había dicho supéralo en su estudio hace 3 años. Hablamos por 1 hora. Fue incómodo, doloroso y triste. Ella lloró silenciosamente, yo lloré también. No te voy a invitar a la boda, Marisol, le dije, mirándola a los ojos, buscando algún rastro de la hermana con la que jugaba a las muñecas. Lo sé. No merezco estar ahí. Solo ensuciaría tu felicidad, respondió ella, bajando la mirada. Solo quería que supieras que estoy intentando ser alguien que no te dé vergüenza. Estoy yendo a grupos, estoy pintando de nuevo, pero sobria. Me entregó un paquete pequeño envuelto en papel craft y atado con un cordón sencillo. Es para ustedes. No lo abras ahora, por favor. Ábrelo cuando ya no estés enojada. Cuando llegué a casa, abrí el paquete con Esteban. Era una pintura pequeña, una acuarela delicada. Eran 2 niñas de espaldas, sentadas en un columpio bajo un árbol grande, mirando hacia lados opuestos del paisaje. Debajo había escrito con letra pequeña, caminos separados, mismas raíces. Sé muy feliz, hermana mayor. Colgué el cuadro en el pasillo, no en la sala principal donde todos lo vieran, pero sí en un lugar donde pudiera verlo de vez en cuando al pasar. No la perdoné del todo. La confianza es como un espejo, una vez roto, puedes pegarlo con mucho cuidado, pero siempre verás las grietas donde la luz se quiebra. Pero al menos, el odio ardiente que me consumía se había convertido en una pena tranquila, en una cicatriz que ya no sangraba. El día de la boda amaneció con un cielo azul brillante, sin una sola nube, típico del clima bendito de Jalisco. La hacienda lucía espectacular, cada rincón decorado con el amor y el detalle que Esteban y yo habíamos puesto. Me vestí con mi madre y mis primas en la suite nupcial. Mi madre estaba radiante, pero respetuosa, manteniéndose en un segundo plano, ayudándome con el velo sin intentar acaparar la atención ni dirigir el show. Cuando mi padre entró a la habitación y me vio vestida de blanco, se le quebró la voz y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Estás hermosa, hija. Te pareces a tu abuela, dijo, con los ojos llenos de orgullo. Caminé hacia el altar del brazo de mi padre, sintiendo su paso firme junto al mío. Vi a Esteban esperándome al final del pasillo de flores, con los ojos llorosos y una sonrisa que iluminaba todo, y supe en ese instante que había tomado la decisión correcta. No había drama. No había tensión en el aire. No estaba mirando por encima del hombro esperando que Marisol apareciera borracha para hacer una escena. Solo había amor. El amor bueno, el que no duele, el que construye. La ceremonia fue emotiva. Mis padres se comportaron a la altura de las circunstancias. Durante la fiesta, bailaron, rieron con los invitados y en ningún momento mencionaron al ausente. Se dedicaron a celebrar a la hija que estaba presente, a la que se casaba. Vi a mi padre callar discretamente a una tía que preguntó por Marisol con un gesto severo de hoy no. Cumplió su promesa. Durante la recepción, justo antes de la cena, un mensajero entregó un arreglo floral gigante en la mesa de los novios. Eran girasoles, mis flores favoritas, vibrantes y enormes. La tarjeta era simple y solo decía, felicidades a los dos. Que tengan la vida que merecen. M. Esteban me miró, interrogante, preocupado de que esto arruinara mi momento. Toqué los pétalos amarillos, suaves y vivos. Está bien, le dije, sonriendo. Está bien. Es perfecto así. Fue el mejor día de mi vida. No porque fuera estéticamente perfecto, sino porque fue mío. Fue una victoria sobre el pasado, una declaración de independencia, la prueba de que mi felicidad ya no dependía de la aprobación de nadie ni de mantener una falsa armonía familiar a costa de mi salud mental. Han pasado 6 meses desde la boda. La vida ha tomado un ritmo dulce y tranquilo. Esteban y yo acabamos de comprar una casa vieja cerca del centro que estamos remodelando nosotros mismos los fines de semana. Tenemos un patio grande donde nuestros 2 perros adoptados corren felices. Estamos pintando una de las habitaciones de color verde menta suave, porque,
bueno, estamos esperando nuestro primer bebé para la próxima primavera. La relación con mi familia ha encontrado un nuevo y delicado equilibrio. Veo a mis padres cada 2 semanas para comer. Ya no hay chantajes emocionales. Han aprendido que tengo límites de acero y que no dudaré en usarlos si intentan manipularme. Mi padre incluso ha empezado a ir a terapia, un verdadero milagro para un hombre de su generación, para lidiar con sus propios rencores del pasado y aprender a comunicarse mejor. En cuanto a Marisol, es complicado. Nos enviamos mensajes de texto una vez a la semana. Cosas superficiales y seguras, ¿cómo estás? Vi esta película y me acordé de ti, feliz cumpleaños. No somos amigas íntimas. Quizás nunca volvamos a hacerlo, hay demasiada historia, demasiadas heridas. No nos contamos secretos ni sueños. Pero somos cordiales. Ella sigue sobria, ha vuelto a estudiar artes plásticas y parece estar encontrando su propio camino, lejos de mi sombra y lejos de sus propios demonios. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si fui demasiado dura. Si debí haber sido la hermana mayor abnegada y santa que se sacrifica por la oveja negra. Pero luego miro a Esteban durmiendo a mi lado, siento la paz absoluta de mi hogar sin dramas, toco mi vientre creciendo, y sé que hice lo correcto. Aprendí a la mala que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y que a veces, para construir tu propio futuro, tienes que tener el coraje inmenso de quemar los puentes que te atan a un pasado tóxico, aunque quienes estén en ese puente sean las personas que te vieron nacer. No odio a mi hermana, le deseo lo mejor sinceramente, pero le deseo lo mejor lejos de mi felicidad y de mi matrimonio. ¿Fui una mala hermana por cerrarle la puerta en la cara el día de mi boda? ¿O fui finalmente una buena persona conmigo misma? Esa es una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva, pero es una duda con la que puedo vivir. Porque por fin, después de la tormenta, soy libre. Muchas gracias por escuchar la historia de Lidia hasta el final. Ha sido un viaje largo y emocional. Es un relato difícil, pero muy real, sobre los límites, el amor propio y la complejidad de las familias latinas. ¿Creen que Lidia hizo bien en mantener su postura y no invitar a Marisol? ¿O piensan que la familia debe perdonarlo todo incondicionalmente? Queremos saber su opinión sincera en los comentarios, los leemos a todos. Si les gustó este video y valoran el esfuerzo de traerles historias completas y profundas, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima historia.